Bueno, buenas tardes. Espero que ahora sí me dejen por aquí un poquito. La idea, chicos, de estas 2 semanas es que, pues digamos, como para cumplir lo del calendario, las primeras 2 semanas que tenemos, esta y la próxima, son de repaso. Yo esperaría que nosotros las usáramos, que ustedes las usen para que hagamos ejercicios, por ejemplo, esas que les puse por ahí, no sé si ya han avanzado un poco con eso. Pues sí, han avanzado un poco con esta tarea 2. Bueno, yo hablo por mí. No, no puedo hablar por mí. Yo, no. La verdad no he Listo. tenido tiempo, he estado trabajando un montón y Bueno, listo, dale. Igual eso era como yo lo puse, era pues por si lo querían o lo podían hacer. Sí, uno a veces quiere pero no puede. esa es la Eh, que todo uno quiere, pero el sí, trabajo no deja. sí. Por ejemplo, ustedes vieron, yo quería, pero vea que no podía ahorita, hace un momento, no me estaban dejando. Em, Pero bueno, igual estos no son ejercicios difíciles. Hay algunos creo que sí son difíciles, porque pueden que tengan mucha operatividad, para poder, calcular los momentos que yo les estoy pidiendo. Entonces, a ver, esta es una tarea en la que, digámoslo, o sea, tiene una finalidad y es como, se los voy a decir así. Es como cuando vimos cálculo integral, y empezamos a hacer sumas de Riemann para calcular el valor de una integral, pues, digamos, empezamos a hacer sumas de Riemann porque sí, pues, porque nos parecía bonito hacer sumas de Riemann. Después nos dimos cuenta que las sumas de Riemann, hacíamos las sumas de Riemann y luego hacíamos un límite y sabíamos por el teorema fundamental del cálculo que eso era el valor de una integral definida. Yo espero que a ustedes les haya tocado hacer sumas de Riemann y luego límite para, pues, calcular las integrales. Pero después, en ese mismo curso, un poquito más adelante, nos dimos cuenta que había una manera más fácil, mm, para calcular ese mismo valor, ¿sí o no? Que era calcular la antiderivada de la función de integración, calcular la antiderivada y evaluar en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior, ¿sí? Y en ese momento yo creo que todos sentimos como una especie, no sé cómo decir ese sentimiento, como una especie de rabia o como de sazón, no sé, como que, bueno, o sea, este teorema sí es muy potente, para el cálculo de integrales. Algo parecido va a pasar con esta tarea y con el tema que sigue. Me explico. Aquí lo que yo les puse es a que ustedes calcularan los primeros 2 momentos, si no son muy difíciles de calcular, para estas distribuciones. Después, dentro de poco, cuando veamos la función generadora de momentos, va a ser mucho más sencillo calcular, esos momentos. Un momentico, yo aquí ya que, espérenme, eh, se me perdió. Ahí, listo. ¿Sí están viendo bien mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, bueno, como a manera, digamos, como de empezar a soltar un poquito, a ver, yo veo cuál de estos es chévere hacer aquí. Está la binomial, binomial negativa, geométrica. Iba a poner la hipergeométrica, pero pues no. Esta creo que hacerla a mano es muy complicado. La Poisson,
Mm, yo creo que la Poisson está chévere para hacer, no creo que sea muy difícil. A ver esta. Entonces, en la Poisson, digamos que yo les había puesto que verificaran que la función dada era una función de distribución de probabilidad. Por aquí estaba arriba, no sé dónde fue que puse eso, por aquí, por aquí. Pregunta Da- táctico-técnica. dale, dale. Vamos a hacer algún repaso, vamos a empezar de una vez, porque la verdad yo sí tengo que repasar, yo estoy medio desubicada de dónde estoy parada. No, no, vamos a hacer un repaso, sino que el repaso que Bueno. yo quería hacer era con esto como tal. Listo. No, no ¿Sí? pregunto, es porque la verdad, para ser sincera, como le digo, no puedo hablar por los otros compañeros, hablo por mí. Yo trabajo y estoy haciendo una maestría, entonces tú Sí. sabes el tiempo que dediqué a esto, nulo. O sea, yo dije, bueno, se terminó esto, ¿no? Y me sacudí las Aprovechó, manitas. aprovechó. Sí, y mi asesor de tesis también me dijo, venga para acá, que allá no están estudiando. Sí. Sí, es verdad. Bueno, entonces, a ver, no sé cómo por dónde entonces quieren que empecemos a repasar. Pues yo aquí ya tenía como las clases listas. Lo que pasa es que pues en estos momentos, o digamos, con esta metodología, hacer un repaso para ustedes es más sencillo porque las clases están grabadas, ¿sí? Las clases donde nosotros vimos todo esto, ustedes las tienen en la plataforma como tal, ¿sí? Ahí están las clases y ustedes pueden ir allá a repasar los conceptos, organizan su tiempo y empiezan otra vez a ver las clases y con eso van repasando los conceptos. Entonces, por eso veo que, digamos, con ejercicios podemos ir entre avanzando, pues no estamos adelantando tema nuevo, lo que estamos es haciendo como, o sea, como avanzando en el repaso y haciendo cositas. Vengan y verán. Denme un momento, yo les muestro la de la Poisson y con eso van verificando algunas cosas. Entonces, esperen y verán. Entonces, recuerden que para verificar que una función es una función de distribución de probabilidad, es que la suma, ¿sí o no?, de todos los valores de la función, pues, suman a uno si la distribución o si la variable aleatoria es discreta, o suman a uno pues, con la integral si la variable aleatoria es continua. En este caso, esta es una variable aleatoria discreta. Miren que, pues aquí usted nota cuando ve los valores de X, se nota que la variable es discreta porque toma valores en los enteros, pues en los enteros positivos unido con el cero. Listo. Entonces, vamos a verificar que es función de distribución de probabilidad. Entonces, digamos, verifiquemos que la función dada es una función de distribución de probabilidad. ¿Qué significa en este caso eso? Lo que significa es que la suma de todos los valores de, pues, digamos, la suma de todas las probabilidades, esa suma tiene que ser uno. Entonces, verifiquemos. Se me perdió. Entonces, la suma es sobre todo el soporte, o sea, la suma sobre todos los valores sobre los que se mueve X. Por eso en la definición hablábamos de la suma con X en el soporte. O sea, todos los valores que puede tomar la variable aleatoria de mi función o pues de la que vamos a verificar que es función de distribución de probabilidad. Bueno, falta algo. Esa función debe ser positiva. Yo siempre me salto de esto. Esa f de x debe ser mayor que cero para todo x. ¿Sí o no?
para todo X en el soporte de la variable. Y eso claramente es cierto. Vean que lambda es un valor, uy, ¿qué pasó aquí? Vean que lambda es un valor en los reales positivo, ¿listo? Más adelante nos vamos a dar cuenta de qué interpretación le damos a ese lambda. P es una probabilidad, pero aquí no, aquí no uso este P, eso lo había copiado de otro lado. Solo necesito el lambda y ya. Si lambda es positivo, pues a la lambda claramente es positivo. Lambda, la X, también va a ser positivo por los valores donde se mueve X sobre X factorial. Entonces, listo. Claramente F evaluado en X es mayor que 0 para todo X. Entonces, ya está verificada la primera parte. ¿Listo? Necesito verificar la segunda parte. La segunda parte es que esa suma sí me dé 1. Listo. Entonces sumo sobre todos los valores de X. Entonces en este caso será la suma con X desde 0 hasta infinito, ¿sí? De los valores de F. Listo. Entonces hagamos esta suma. Como la suma es sobre X, pues saquemos el E a la lambda. La sumatoria. ¿Sí o no? Yo aquí me equivoqué en algo. No, yo aquí me equivoqué, pues como si esto sea la menos lambda. La menos lambda, lambda la X sobre X factorial. ¿Por qué creen que me di cuenta? Miren la serie que quedó. ¿Se acuerdan que esa es la serie para la función exponencial? O sea, eso que está ahí, esa sumatoria que está ahí, es justamente a la lambda. Eso sí lo deben, eso sí, pues no es incluso del curso, eso es de cálculo 2, pues cálculo integral. Vea, menos mal cogí este ejercicio porque me di cuenta que tenía un error de edición. ¿Sí lo entendieron? Sí, señor. Listo, ¿hasta dónde me fue? Entonces está E a la lambda por esa sumatoria, pero esa sumatoria justamente, E a la menos lambda, esa sumatoria justamente es E a la lambda. Listo, y pues esto da 1. Entonces, listo, ahí está. Entonces, esa función es una función de distribución de probabilidad. Ahora vamos a ver que el promedio de esa variable aleatoria o la media sí es lambda. O sea, vamos a calcular el valor esperado, ¿sí o no? Digamos, calculemos ahora el valor esperado de la variable aleatoria, ¿sí? Lo estoy editando ahí como medio raro. Listo. Entonces, a ver, la definición de valor esperado es el valor esperado de una variable aleatoria discreta, es sumatoria de las probabilidades, o sea, cada valor de X se pondera con su peso relativo, es decir, cada valor de X se pondera con su probabilidad. Por eso uno hace sumatoria de los X por f de X.
Listo. Entonces, vamos a ver. Cojo esto, voy a pegar lo que es f de x. F de x. F de x es esto. Y ahora, pues, miremos a ver cómo se divierten ustedes. Este no es difícil. ¿Cómo se divierten ustedes haciendo esto? Entonces aquí aprovechamos que el x quedó arriba y lo voy a simplificar con el x factorial que está en el denominador. Entonces voy a sacar el e a la menos lambda. Voy a simplificar x sobre x factorial, o sea, en el denominador me va a quedar x menos 1 factorial. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? No me dejen equivocar. Sí, ahí va bien. Listo. Ahora, ¿qué hago para hacer esa suma? Entonces voy a reemplazar cuál es el soporte. En este caso, esto es con x. Miren que aquí voy a hacer algo. Primero decía con x desde 0, no lo había puesto hasta infinito. Pero cuando usted pone que la sumatoria ahora dice x por el valor de f de x, sabiendo que el x se mueve en el soporte y que el soporte de la variable aleatoria x empieza en 0, el primer valor, pues, no suma nada, ¿sí o no? Si la x va desde 0 hasta infinito, pues el primer valor no suma nada, entonces yo puedo poner esta sumatoria, me queda pues la sumatoria con x desde 1 hasta infinito. ¿Listo? Bueno, y ahora lo que voy a hacer es un cambio de variable en la sumatoria, pues como que la voy a desplazar para la izquierda. ¿Sí me entienden? Ustedes les va, yo imagino pues que les va bien con esto. Voy a cambiar como el índice de la sumatoria. Entonces, para desplazar la sumatoria una unidad para la izquierda, entonces tengo que reemplazar la x por x más 1. ¿Sí o no? O hacer una sustitución. Quieren, hacemos la sustitución. Digamos, hacemos la sustitución. ¿Qué sé yo? Hacemos la sustitución, digamos, t igual a x menos 1. Listo. Entonces, si hago esa sustitución, ¿en qué se me convierte esta sumatoria? Entonces llego a que valor esperado de x es igual a... Entonces, cuando x vale 1, t vale 0. Entonces el denominador dice x menos 1, pero es que x menos 1 es t. Para que el denominador queda t factorial. Y el numerador queda lambda a la x, pero x es t más 1. Listo. Enseguida puedo simplificar el numerador, ¿sí o no? Para que me quede lambda a la t por lambda. Lambda a la t por lambda. Y ya ahora lo que sigue es sacar el lambda de ahí, ¿sí o no? Miren, a ver, saco el lambda del numerador, ese no depende de t, que es la variable de la sumatoria, y me queda esta sumatoria, con t desde 0 hasta infinito de lambda a la t sobre t factorial, y nosotros ya sabemos que esa sumatoria es e a la lambda. Entonces esto es e elevado a la lambda. Simplifico y claramente esto me va a dar lambda. ¿Entendieron el valor esperado? Sí, señor. Listo.
A ver, ¿está muy crudo así el repaso o lo van cogiendo ahí de a poco? Pues esto es definición, pues saben, es una definición que nosotros motivamos, pues ustedes saben de dónde viene eso. Hagamos la varianza, ¿sí? Entonces vean que los ejercicios que pues estaba bueno, vean que no era difícil, esto es lo que había que verificar. Ahora sí recuerdo que alguien me había dicho que yo tenía como que un error en la edición, yo imagino que era esto. No sé si me habían dicho en la Poisson o en la distribución de abajo, en la beta. Yo imagino que era entonces la Poisson, ahora sí yo no había visto ese error. Listo. Vamos a hacer la varianza. Digamos, calculemos ahora la varianza. Entonces, para la varianza, aquí sí les voy a abrir un momentico el repaso. Cuando estábamos viendo esto de los momentos. Ah, pero venga, yo la tengo aquí arriba. Por eso también se las había puesto por aquí. Miren, para la media, el valor esperado de o el valor esperado de x, acá está la definición, sumatoria de x por f de x para el caso discreto o integral de x por f de x para el caso continuo. Eso para la media. Para la varianza, es el valor esperado de x menos la media al cuadrado, pero esa simplificación me lleva a lo siguiente. Esa simplificación me lleva a, ahí está pues, ¿cuál es la verificación? A el valor esperado de x cuadrado por f de x, pues mejor, sumatoria. Sumatoria de x cuadrado por f de x. Y después de hacer esa sumatoria, le resto la media elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a hacer esto. Ahora la varianza. Listo. Entonces aquí la varianza de la variable aleatoria x es igual a esto. Bueno. Entonces, reemplacemos. Reemplacemos la función de distribución de probabilidad. La función de distribución de probabilidad es e a la menos lambda la x sobre x factorial. Reemplacemos lo que me dio la media. La media me dio lambda. Pues el valor esperado me dio lambda. Entonces aquí ya de una vez pongo esto. Y empiezo a simplificar de manera muy parecida a como hicimos la simplificación de la sumatoria anterior. Entonces, el e a la menos lambda lo saco de la sumatoria porque no depende de la variable de la sumatoria, que es x. Listo. La sumatoria arrancaría con x desde 0 hasta infinito, pero para x igual 0, el primer valor de la, pues cuando hago x cuadrado por f de x, el primer valor me daría 0, entonces esta sumatoria la puedo empezar en 1. ¿Listo? Simplifico x cuadrado con x factorial y por lo tanto el denominador me va a quedar, cancelo el x, me va a quedar un x arriba, ¿sí o no? Y me va a quedar abajo x menos 1 factorial. Listo. Bueno, y ahora, ¿cómo simplifico esto? Entonces, para simplificar esto, voy a volver a hacer el cambio de variable que hice ahorita. La sustitución es reemplazar t por x menos 1,
Entonces, o dicho de otra manera, pues para desplazar, yo quiero que esa sumatoria me arranque en 0. En este momento me está arrancando en x igual a 1. Entonces, la voy a desplazar una unidad para la izquierda. Si ustedes recuerdan esto de transformaciones de cálculo diferencial, para desplazarlo para la izquierda, lo que tengo que hacer es sumar una unidad a la variable. Entonces, si yo le sumo una unidad, pues yo lo voy a poner con t, ya me arranca desde 0, aquí ya sería pues, la x que estoy reemplazando por t, que es t más 1. La x la estoy reemplazando por t, que es t más 1. Y el x menos 1 me queda en t. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, sí, solo hiciste, reemplazaste. Sí, exactamente. Listo, sigo. Entonces, aquí. Entonces, aquí me van a quedar dos sumatorias. Pues simplemente voy a repartir este término. No, yo quería este pedacito. Este término, pues destruyo ese paréntesis y me van a quedar dos sumatorias. Una sumatoria va a ser la que me queda con t, ¿sí o no? Y la otra, entonces será más, ¿sí o no? El e a la menos lambda afuera de una vez para repartir. El e a la menos lambda que multiplica a esa sumatoria, pero sin el t de ahí de adelante. Ya esta. Listo. Ahí ya, pues, multipliqué por ese t más 1 que está ahí, repartí la sumatoria, en fin. Listo, o sea, es más carpintería. Ahora, ¿cómo simplifico? Entonces, otra vez voy a sacar del primero, el lambda elevado a la t más 1, lo voy a repartir en lambda a la t por lambda. El lambda lo saco de la sumatoria. Pues aquí queda e a la menos lambda que multiplica a lambda. Y eso ya me queda así. Y este me va a quedar entonces... Ah, bueno, miren. Aquí otra vez. Esta primera sumatoria, vean que tiene t, pero está empezando con t desde 0. Entonces, esta sumatoria, el primer término, me daría 0, la podría empezar desde 1. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a volver a simplificar. Entonces, me va a quedar se me va este t y el denominador me va a quedar t menos 1 factorial. Y si se fijan, es otra vez lo mismo que hice ahorita. ¿Sí? Es otra vez lo mismo. Bueno, aquí saco el lambda, ¿sí o no? Lambda la t más 1, lambda la t por lambda. Saco el lambda de la sumatoria. Y la sumatoria que me quedó es e a la lambda. Listo. Ahora, lo único que falta, ya casi terminamos, lo único que falta es simplificar esta sumatoria. ¿Cómo simplificamos esta sumatoria? Otra vez la voy a mover para 0, pues está en 1. Para moverla para 0, ¿lo hago en este mismo renglón o lo hago mejor en otro? Profe, en otro, Listo, porfa. listo. Entonces, esta sumatoria arranca en 1. Yo la quiero mover para que arranque en 0. Entonces, otra vez voy a hacer el mismo cambio de variable de ahorita. Entonces, o simplemente usted donde esté t, pone t más 1, ¿sí o no? Y ya la sumatoria ya le arranca en 0, o sea, ya la movió una unidad para la izquierda. Entonces, desde 0, donde esté t, pongo t más 1. Entonces, ese denominador me va a quedar solamente t, ¿cierto? Ahí está.
Listo. Ahora voy a sacar el lambda, ¿sí o no? O sea, queda lambda a la t por lambda. Vuelvo y saco el lambda. Con el lambda que tengo afuera, ahí ya voy a tener el lambda cuadrado. Y la sumatoria que me quedó es justamente e a la lambda. Entonces aquí queda e elevado a la lambda. Listo. Ahí está para que para que simplifiquemos. Este e a la lambda se cancela con el e a la menos lambda de adelante, por lo tanto solo me va a quedar lambda cuadrado al principio, que se cancela con el último. Y el segundo término es lo que me va a quedar la sumatoria, que claramente es lambda. ¿Lo entendieron? No, me perdí. ¿Dónde? Hable, ya, tranquila. O sea, hiciste el cambio, ¿cierto? Sí, De la última sumatoria. Y ahí sí. me perdí porque yo estaba haciendo el cambio aquí en mi cuaderno, porque eso me parece como todo raro. Entonces estaba haciendo es igual a t menos 1, no sé qué. ¿De Ah, dónde bueno, salió pues ese lambda cuadrado? ya te lo explico. Espérate, yo me devuelvo hasta ahí. Listo, Hasta ahí. listo, sí. Listo. Entonces, fíjate pues el cambio. El cambio voy a poner así como lo decís, S igual a... T menos 1. Ah, no, vení, pero es que aquí, o sea, yo ya, ahí me faltó volverme un paso más, porque arrancaba en T igual a 1. Sí, fíjate que arranca en T igual a 1, sino que yo no había, pues Sí, claro, entonces ahí me era. faltó devolverme un paso más. Entonces, la sustitución es S igual a T menos 1. Cuando vos haces esa sustitución, te voy a mostrar solamente cómo cambia la sumatoria. Entonces, cambio de variable, o sea, voy a cambiar de variable de la sumatoria. Ahora mi variable de la sumatoria va a ser S. La sumatoria con la variable de la sumatoria T arranca en T igual a 1, pero cuando T vale 1, S vale 0. ¿Sí o no? El T menos Sí, 1 lo es cambio por ese. S. Ajá. Y aquí queda cambio, pues cambio el t por s más 1. Pues pasando este menos 1 al otro lado, Ah, claro, y el ahí sale el t, otro lambda. ahí Sí, sale ya. el lambda cuadrado de una Ah, sí, ya. vez. Ajá. Entonces ahí va a quedar, cambio el t por s más 1, más el 1 que está ahí de una vez me queda el s más 2, ¿sí o no? El s más 2, separo el lambda a la s más 2 como lambda a la s por lambda cuadrado. Claramente entonces saco el lambda cuadrado, Ave María. Voy a sacar el lambda al cuadrado. Y la sumatoria que me queda es esta otra, ¿sí o no? Así. Sumatoria con s desde 0 de lambda a la s sobre s factorial. Pero sabemos que eso justamente es e a la lambda. Ahora sí. Sí, sí. Ya vi dónde salía. Gracias. Justo. Ahí está. Y eso fue lo que yo puse aquí. Entonces, venga, yo lo borro. Cambio simplemente. Ah, fíjate que es que yo cambié incluso con el más 1. A ver, yo veo. Ah, o sea, aquí ya había sacado el lambda. O sea, me faltó también aquí devolverme cuando me devolví ahorita en la edición, me faltó devolverme otro paso más. Porque fíjate que yo cambié es desde lambda a la t más 1. Entonces lo voy a volver a entrar, el lambda que está aquí afuera, para poder que me dé lambda a la t más 1. Voy a volver a, o sea, si pillaste, pues me faltó devolverme más pasos. ¿Sí lo entendieron todos?
¿Sí o no? ¿Fue muy rápido? ¿Están muy No crudos? sé, no, Es espere, como si yo creo que me... los hubiera llevado a Ve, yo hacer no entendí. flexiones de O sea, la pecho. verdad, yo estaba bien hasta que usted me acaba de desaparecer ese landa. No, pues, lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que yo lo había sacado, ¿sí o no? Y aquí adentro estaba lambda a la T, ¿sí o no? O sea, lo volví a entrar, por eso me quedó lambda a la T más 1. ¿Por qué lo volví a entrar? Porque fíjate que la cuenta que yo hice era con lambda a la T más 1, para que quedara justo la sumatoria que estaba aquí. Ah, sí, ya vi, ¿Sí me entendiste? Sí, ya vi. Vengan, que es que yo estaba diciendo que es que parece como si me los hubiera llevado a hacer ejercicio, a hacer flexiones de pecho, a levantar pesas, a correr, a saltar, sin hacer estiramiento. Entonces se me van a atrofiar. A ver, un momentico. Profe, yo la verdad sí estoy como perdida. Ahí voy. Eso, me gusta que sean sinceros. Profe, yo también le iba a preguntar algo, porque es que Hágale. en las notas tengo como otra definición de varianza, no sé si estamos como hablando de otra cosa, antes también así como No, perdido. ahí voy. Lo que pasa, mira, la definición de varianza es la misma. Lo que pasa es que aquí ya está simplificado. Mira, esta es la definición de varianza. ¿Sí o no? Sí, epa. Listo. Esta simplificación la hicimos tanto en clase como pues se la dejé aquí en las notas. Entonces usted simplifique aquí adentro de valor esperado. Pues resuelva ese binomio. X cuadrado menos 2x por mu más mu cuadrado. Valor esperado es un operador lineal. Entonces, ¿de qué da valor esperado de x cuadrado menos 2 mu, saca la constante, mu es una constante y le queda valor esperado de x, más el valor esperado de mu cuadrado. ¿Hasta ahí vas bien? Sí, Listo. Ahora, valor esperado de x cuadrado, el primer término. Fíjate que luego sigue 2 mu que multiplica a valor esperado de x. Pero valor esperado de x es justamente mu, como lo denotamos. ¿Sí o no? sí, Por lo tanto, el segundo término es menos 2 mu cuadrado. Listo. Y por propiedades de valor esperado, el valor esperado de una constante es la misma constante. ¿Sí o no? sí, Listo. Simplifico los dos últimos términos y por eso me queda menos mu cuadrado, la simplificación de los dos últimos términos. Y el primer término es el valor esperado de x al cuadrado, o sea, la variable al cuadrado. ¿Cómo saca uno el valor esperado de x cuadrado? O sea, son los valores de la variable elevados al cuadrado ponderados por sus respectivos pesos, o sea, multiplicados por f de x. ¿Me entendiste? sí, señor, listo, muchas gracias. Con mucho gusto, mano. Bueno, y la chica que me había preguntado que estaba perdida, ¿dónde estaba perdida? Profe, yo creo que en general es como de que no recuerdo bien los conceptos que ya habíamos visto en la clase. Listo, entonces espéreme, pues yo le abro aquí unas cositas. Em, creo que por aquí en clase 5. En la clase 5 fue la clase que yo llamé como la clase de transición. Bueno, interesa la última parte de la clase 5. Entonces, espera y verás. Entonces, a ver. Recordad que una variable aleatoria es la que coge los eventos de un espacio muestral
y les asigna un número de acuerdo a la definición que tenga de la variable aleatoria. Para este ejemplo, pues que ilustra la definición de variable aleatoria, el experimento que yo estoy haciendo es lanzar una moneda 3 veces y observar los resultados de la moneda. Me puede salir cara, 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 sello, en fin. Ahí tengo los 8 posibles resultados de ese experimento. Y ahí mi variable aleatoria X es contar en ese experimento la cantidad de caras que me salen en los 3 lanzamientos. Por eso el evento sello, sello, sello es enviado en el número 0 porque ahí no me salió ninguna cara. El evento cara, cara, sello es enviado en el número 2 porque ahí obtuve 2 caras y asimismo con los demás. Entonces, eso es la variable aleatoria. O sea, la variable aleatoria es una función que sale de un espacio muestral y va a un subconjunto de los reales para el caso continuo o de los enteros para el caso discreto. ¿Estás bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Luego viene la función de distribución de probabilidad. Hey, ¿están escuchando mucho esos perros de afuera? Para silenciarme un ratico. Profe, yo no. Yo ni siquiera los había escuchado porque mencionaste perros. Bueno, entonces los estoy escuchando solo yo, pero esos malditos perros me desconcentran mucho. Bueno, luego viene la función de distribución de probabilidad. Esa función toma los valores de, el S sub X, lo llamamos el espacio muestral inducido por la variable aleatoria X o el soporte de X, ¿sí? Pues espacio muestral porque, o sea, esto viene de este otro espacio muestral. Dicho de otra manera, es el rango de esa variable aleatoria. Y la función de distribución de probabilidad coge estos valores y le asigna una probabilidad. O sea, esto ya cae en el intervalo 0,1. Entonces, el 0, o sea, f evaluado en 0, acá arriba está la definición de la función de distribución de probabilidad, es la que me da las probabilidades de la variable, de que la variable aleatoria x mayúscula tome un valor x minúscula. Diferencien la variable del valor que toma. Entonces, es que la variable es como si fuera una función que va de un conjunto a otro, desde el espacio muestral al espacio muestral inducido. Y yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener 0 caras. O sea, estoy calculando f de 0. La probabilidad de obtener 0 caras, f de 0, es 1/8, ¿sí o no? Eso solo me puede caer en uno de los 8 posibles resultados. Y aquí estamos considerando, pues, equiprobabilidad. Listo. ¿Mejoraron un poquito con esto? ¿Sí? ¿O no? Luisa te acaba de responder por ahí por el chat que sí, profe. Ah, bueno, listo. Lo que pasa es que no me da para ver el chat por aquí. Bueno, entonces, luego, ¿qué tiene que cumplir esa función f para que sea una función de distribución de probabilidad? Entonces, lo que tiene que cumplir es que los valores que yo obtenga de esa función tienen que ser, pues, números positivos, ¿sí? De hecho, yo aquí lo puse entre 0 y 1. 0 y 1 es para el caso discreto. Para el caso continuo, solamente es que sean positivos. Pueden ser mayores que 1, ¿sí? Porque ahí no son pesos, sino que son densidades. Pues no son probabilidades, sino que son densidades. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Que la función sea positiva. Y lo segundo que tiene que cumplir es que la suma de todos los valores de la función tiene que ser 1, porque es que yo estoy sumando todas las probabilidades. O sea, estoy sumando tomo las probabilidades de todos los eventos de mi espacio muestral. ¿Sí? Por eso tengo eso. Listo. Aquí está el ejemplo de lo que sería la gráfica de esa función de distribución de probabilidad de la variable x de arriba. La probabilidad de que alcance el valor de 0, o sea, la probabilidad de que usted cuando lance una moneda 3 veces y no obtenga ninguna cara, la probabilidad de que eso le suceda es 1/8.
la probabilidad de que usted lance una moneda 3 veces y le salga exactamente una cara, esa probabilidad es 3/8 y así las otras dos probabilidades que faltan. Ahí se ve claramente que la suma de todas las probabilidades es 1. Bueno, ¿qué otra cosa? Aquí con esto es cuando uno empieza a relacionar esta, esta gráfica de esta función de distribución de probabilidad. Uno relaciona esto como con un histograma de una variable estadística, un histograma contra frecuencia relativa, porque, y es como si usted tuviera las categorías, o sea, usted tuviera las categorías 0, 1, 2 y 3, y usted suma como los pesos relativos de cada una de esas categorías, y la suma de esos pesos le da el 100%, ¿sí? Entonces, si usted piensa en esto como un histograma, piense por un momento, en la clase creo que nosotros hicimos eso, como que usted le hace las barritas y eso, y usted piensa en esa distribución claramente simétrica, ¿sí o no? Claramente es simétrica. Y la kurtosis es como entre moderada y alta. Pues ahí no calculamos la kurtosis, pero bueno. Entonces, que sea simétrica significa que la media es exactamente igual a la mediana. ¿Cómo hacemos para calcular primero la mediana? Para la mediana es muy fácil porque si usted se devuelve un poco a estadística descriptiva y hace el arreglo ordenado de datos, o sea, usted tiene que el 0, el peso relativo del 0 es 1 en 8. Es decir, es como si el 0 le hubiera aparecido una vez de 8 datos que tengo en total. El peso relativo del 1 es 3/8, o sea, es como si el 1 me hubiera aparecido 3 veces de 8 datos que tengo en total. Entonces, hago el arreglo ordenado, taque, 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 ¿sí o no? Ahí tengo los 8 datos. Y en 8 datos es muy fácil para uno calcular la mediana porque pues, es el valor central del arreglo ordenado. Como es una cantidad par de datos, entonces la mediana es el promedio de los dos datos centrales. En este caso, la mediana será el promedio de ese 1 y ese 2 que está ahí, del cuarto dato y del quinto dato del arreglo ordenado. Entonces, la mediana es 1.5. Y la media. Entonces, con este ejemplo es que espero que vuelvan a entender de dónde es que viene la definición de la media de una variable aleatoria. Vamos a calcular la media como si la fuéramos a hacer a mano, o sea, sumar todos esos datos y dividirlos por 8. Listo. Entonces, póngale pues cuidado. Entonces, dice, ¿este mapa qué va a hacer eso? Si esto es muy fácil. Pero es solamente para ilustrar y que vean o motivar de dónde viene la definición de media. Entonces sumo 0 más 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más 3. Todo eso lo divido por 8. Listo. El 0 solamente me aparece una vez, entonces voy a hacer como si estuviera haciendo la definición de suma. El 1, 1 más 1 más 1, pues es 1 por 3. El 2 más 2 más 2, claramente entonces será 2 por 3. Y el 3, pues lo puedo poner así, 3 por 1. Ahora simplifico, pues simplemente aplico propiedades y divido, pues 0 por 1 sobre 8, más 1 por 3 sobre 8 y así. Y lo que se nota es que cada valor de la variable, el 0, el 1, el 2 y el 3, ahí están cada uno de los valores de la variable, quedaron multiplicados por su peso relativo. A ver que se alcance a ver, no se alcanza a ver todo, pero bueno. El 0 quedó multiplicado por 1/8 y ese es el peso relativo del 0. El 1 quedó multiplicado por 3/8 y ese es el peso relativo del 1. Y asimismo los otros dos. Por eso entonces es que uno de ahí, eso fue el final de la clase 5. Entonces aquí empezamos con clase 6. Aquí sí quedó con colorcito más bonito. Ahí quedó. Miren, ¿cómo es esa suma? Esa media, ese promedio es la suma con x desde 0 hasta 3, o sea, la suma sobre todos los valores de x, de cada valor de x por su peso relativo, o sea, cada valor de x
por su probabilidad. Y por eso la definición quedó, pues ahí está después el cálculo. Con eso espero que quede recordado de dónde viene la definición de media. O sea, que eso no es algo puesto ahí porque sí, sino que es algo que tiene una motivación específica. ¿Alguna pregunta? No. Listo. Bueno, de ahí pasamos al caso continuo, como haciéndolo de una manera análoga, y es que en el caso continuo, o sea, aquí el cambio para ustedes que son de matemáticas es muy sencillo, pasar del caso continuo al caso discreto, y es que pues aquí la sumatoria se convierte en una integral porque la x se te mueve sobre todo ese intervalo continuo en los reales. Entonces, acá pasamos a hacer esto con integrales. Ojo con esto, yo espero ponerles ejercicios y que ustedes hagan ejercicios donde se vea la diferencia en el cálculo de probabilidades de las variables aleatorias discretas con las variables aleatorias continuas. Yo digo, para usted recordar fácilmente cuál es la diferencia grande, piense en la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor específico. Si usted se va al caso discreto, pues usted hace la evaluación, ¿sí? Pues f evaluado en x. Pero si usted se va al caso continuo, la forma de calcular probabilidades en el caso continuo es con una integral, ¿sí? Entonces, digamos, piense en un único punto, o sea, en el caso discreto, la probabilidad de que x sea 2, entonces será simplemente f de 2, ¿sí? Porque solamente es un solo valor. Pero aquí será la integral con el t exactamente igual a 2, o sea, será la integral sobre un único punto, o sea, será una integral sobre un conjunto de medida 0. ¿Sí lo comprenden? O sea, para el caso de la integral sería como el área de un hilo, porque se está integrando sobre un único punto, o sea, y el área de un hilo es 0. Pues viéndolo de esa manera. Entonces, listo. No sé, ¿algo en especial que quieran repasar? Sean sinceros conmigo. ¿Quieren repasar desde la clase 1? Profe, yo no. No, yo tampoco. Pero es que el repaso ya es como más de uno, Yo yo digo, creo. yo digo que Sí, podemos seguir, digo yo, como estábamos ahorita con los ejemplos, y ahí va uno como volviéndole a coger el hilo, y mientras tanto vas listo, diciendo así como estabas diciendo ahorita, entonces esta es la varianza, esta es la esperanza. listo. Entonces, ya que dijiste, caí en cuenta de algo. Me voy a ir otra vez para esos ejercicios. Aquí hicimos un repaso y menos mal me metí con este ejercicio para darme cuenta de un error de edición que tenía aquí. Muy grave, muy grave. Pero bueno, menos mal ya ahí nos dimos cuenta. Vamos a ver ahora, aquí hicimos un ejemplo para caso discreto, o sea, lo que yo les estaba pidiendo de tarea era que hicieran uno de discreto y uno de continuo. Ahora me voy a pasar por aquí para uno de continuo. El de la normal, pues, que es una de las distribuciones más importantes que vamos a ver en el curso. Y vean que yo aquí, de hecho, cuando yo puse la tarea, no quería
no quería poner esto, o sea, no quería sea X una variable aleatoria continua, no, simplemente iba a decir, sea X una variable aleatoria con función de distribución de probabilidad tal. Y ustedes me tenían que decir, de acuerdo al soporte, pues eso era muy fácil de darse cuenta, de acuerdo al soporte, si la variable aleatoria era discreta o era continua. En este caso, la X se mueve en todos los reales, o sea, estoy en el caso de una variable aleatoria continua. Vieron en el de ahorita de la Poisson que la X se movía, los valores que tomaba X eran, aquí está, los valores que tomaba X eran 0, 1, 2, etcétera. Creo que hablaron. Alguien levantó la mano, pero no sé quién fue. A mí no me aparece aquí. Bueno. Ahí voy. Listo. Entonces, bueno, con eso, o sea, si ustedes leen el soporte, leyendo el soporte, se dan cuenta el tipo de variable en la que están, si es discreta o continua. Listo. Voy al caso de la normal. Pues vamos a hacer la verificación de que esa función es una función de distribución de probabilidad. ¿Listo? Aquí es más fácil el caso de la media. Ahorita verificamos que es función de distribución de probabilidad, calculamos la media y calculamos la varianza. Aquí yo simplemente voy a hacer una de las tres. ¿Listo? Vamos a poner, verifiquemos que la función dada es función de distribución de probabilidad. Listo. Tenemos que verificar en ese caso que la función es positiva, ¿sí o no? Esa función, pues, claramente es mayor que 0 para los valores de X. Vean que es pues, el primer término, pues, claramente es un número positivo. Y el segundo también, pues, es el resultado de E elevado a algún número. ¿Sí? Claramente eso me va a dar positivo. De hecho, ese número al que estoy elevando el Euler es un número por estos que están siempre al cuadrado, ¿sí o no? Esos números van a ser entonces, con ese menos de afuera, van a ser siempre negativos. Entonces, bueno, pero igual, pues, el E elevado a un número negativo me va a seguir dando un número positivo. Entonces, claramente, F evaluado en X es mayor que 0 para todo X. En donde se está moviendo la X. Y la X se está moviendo en los reales. Listo. Ahora vamos con lo de la integral. ¿Sí? Vamos a ver que la integral sobre el soporte, la integral sobre la integral sobre todos los reales, integral sobre todos los reales de esa función, esto suma 1, o el área bajo esa curva es 1. Para eso debemos hacer algo que yo espero que ustedes hayan hecho en cálculo vectorial. O sea, seguramente eso lo hicieron el semestre pasado o no sé si este semestre. ¿Están viendo cálculo 3 este semestre o ya lo vieron? Pero ya se vio. Ya se vio. Listo. Entonces, ahí, Profe, qué dime, pena. Yo dale. apenas lo estoy viendo. Yo apenas estoy viendo cálculo vectorial. ¿Y ya vio integrales dobles? No. Ah, fue pucha. Lo que pasa es que como no eres prerequisito para esta. Sí, bueno, listo. Pero entonces, bueno, entonces tengo que quitar entonces esta parte de aquí, de este ejercicio. Pero les voy a decir,
voy a poner así, recordemos de cálculo vectorial o cálculo en varias variables. De hecho, allá es donde le explican a uno por qué, ya les digo la integral. La integral desde, pues, sobre todo los reales. Pero aquí la voy a poner así. De esa función. Euler elevado a la menos x al cuadrado sobre 2 está es igual a pi. Va a tener que o hacerla para los que recuerdan vectorial o consultarla. Porque, a ver, para los que recuerdan vectorial, uno lo que hace aquí es hacer un cambio de variable. O sea, uno, digamos, uno no sabe cuánto vale esa integral. Entonces uno lo que dice es que, venga, yo no sé esa integral cuánto vale, entonces le voy a dar un valor así simbólico, y. Pero como la variable de integración es una variable muda, entonces esa y yo también puedo calcularla como e a la menos y cuadrado sobre 2 de y. Listo. Y luego lo que voy a hacer, bueno, no sé cuánto vale i, lo tengo representado así. Entonces voy a calcular i cuadrado. Ah, bueno, listo. Calcule i cuadrado, o sea, calcule i por i. Al calcular i cuadrado, entonces le queda esta primera integral por esta otra integral. Listo. Entonces aquí es donde viene la magia de la integral doble. Entonces miren, estoy haciendo dos integrales sencillas, o sea, dos integrales en una dimensión. Aquí la x se mueve sobre todos los reales, o sea, es como si fuera, la primera integral es como si fuera en el eje horizontal. La segunda integral es como si fuera sobre el eje vertical. Ok, entonces estoy integrando en realidad sobre un eje y sobre el otro eje. Pero en integrales dobles, pues por propiedades de integrales dobles, uno puede escribir eso. No me voy a meter pues muy a fondo con eso, pues porque eso es parte de ese curso. Entonces es esto, es esto. Entonces aquí queda menos infinito hasta infinito, menos infinito hasta infinito, y multiplico la función de integración, que la puedo escribir como e elevado a la menos, simplifico, entonces me queda menos, pues sumo los exponentes, queda x cuadrado más y cuadrado, y esto sobre 2. Y luego sigue de x de y, pero ese de x de y lo voy a escribir como un diferencial de área. Los que ya vieron cálculo en varias variables, ¿se están acordando un poquito? Sí, señor. Listo, entonces aquí lo que se hace es cambiar a polares. La que no vio todavía o los que no están viendo, los que están viendo en este momento cálculo en varias variables, esto es como un adelanto. No se preocupen si no entienden, pues porque lógicamente cuando uno está allá es cuando lo digiere un poco mejor, ¿sí? Porque le explican a uno todos los detalles. Yo aquí lo estoy haciendo rápido.
Entonces, cambio a polares aquí es, digamos, cambiar el x cuadrado más y cuadrado, lo cambio por r cuadrado. ¿Sí? O sea, un cambio de variable en integrales dobles. Entonces, este exponente se me convierte en r cuadrado sobre 2, que no se olvide que aquí viene el jacobiano de la transformación, que es r. Y miren esto. Aquí es como en la integral en términos de x y y, es como si uno estuviera haciendo integral sobre cuadrados, ¿sí? Para abarcar todo R2. Entonces, yo necesito abarcar todo R2, integrar sobre cuadrados y hacer que el tamaño de ese cuadrado sea cada vez más grande. Esperen que voy a activar la cámara por una razón. No sé cómo explicar esto sin cámara. Entonces, a ver, digamos, uno está integrando sobre R cuadrado y estoy integrando, digamos, sobre un cuadrado, digámoslo, supóngalo del lado, pues va desde menos b hasta b en el eje X y desde menos b hasta b en el eje Y. Si yo hago que ese valor de b se me vaya para infinito, entonces ese cuadrado me va a cubrir todo el espacio R2. ¿Entendieron eso? Sí, sí, claro, profe. Listo. Entonces, yo estoy integrando sobre todo R2. Primero estaba integrando en coordenadas rectangulares, o sea, X y Y. ¿Listo? Pero ahora estoy integrando sobre coordenadas polares o coordenadas circulares. Entonces, necesito cubrir todo R2 con una figura representativa de coordenadas polares y ese en el origen y radio A, por decirlo así, o radio un valor cualquiera. Y hago que ese radio sea cada vez más grande y con eso lo que estoy haciendo es cubriendo todo R2, o sea, estoy integrando sobre la misma región, pero la estoy cubriendo de otra manera. Ahora estoy haciendo discos que cada vez son más grandes. ¿Está claro eso? Sí, profe. Listo. Entonces voy a integrar sobre discos de un cierto radio que cada vez se va volviendo más grande. Entonces vean que, por ejemplo, uno aquí no podía hacer de alguna manera la integral de manera analítica, sino que, pues, o sea, la única forma analítica que había era esta, haciéndola con integral doble. Aquí usted sí puede hacer un cambio sencillo, ¿sí? Hacer de sustitución simple u menos r cuadrado sobre 2, porque el de u está ahí. Entonces aquí, si usted va a pasar a términos de r y teta, el diferencial es aquí, digamos, de r de teta. El r lo voy a poner a que se mueva, el r es el radio. Entonces voy a poner a que ese radio va desde 0 a infinito, o sea, el radio cada vez se va haciendo más grande. Y el teta, si estoy hablando de un disco, entonces ese ángulo se va a mover desde 0 hasta 2pi. Listo. Esa integral ahora que vamos a hacer la podemos separar como la multiplicación de dos integrales sencillas. La de teta da 2pi. Y la de r, pues esa sí se hace con sustitución simple. Ave María. La de r se hace con sustitución simple. Voy a cambiar u por esto que está aquí, ¿sí? Para que me quede a la u. Y este sería, el de u sería menos r de r. ¿Sí o no? Entonces aquí me va a quedar menos infinito. Y arriba, ya cambié de una vez los límites, ya voy a cambiar esto. Y este ya se me va. U de u. ¿Cogieron? Pues haga el cambio de variable y cambie los límites de integración, que eso es lo que yo hago. El u es menos r cuadrado sobre 2. Entonces, de u es menos r de r.
Si quiere, agregue el menos aquí. El menos aquí adentro. Ahí está el de U. Pero entonces tiene que poner un menos afuera. Listo. Ponga el menos afuera para que le siga haciendo lo mismo. Y luego lo que hace es que con ese menos cambia los límites de integración. Entonces aquí puedes poner arriba 0 y aquí abajo puedes poner infinito. Listo. Y con el cambio, si U es esto, cuando R vale 0, U vale 0. Y cuando R vale infinito, U vale menos infinito. ¿Lo entendieron ahora un poco mejor? Ese cambio. Yo te digo que sí, porque yo ya eso lo vi, pero no sé, los compañeros que nunca lo han visto deben de estar qué pecado más perdidos. No, pero, o sea, yo dije, o sea, tranquilos, porque es normal, o sea, es un tema que, pues que yo lo estoy explicando de cierta manera para los que ya vieron cálculo en varias variables, ¿sí? Pero esta parte, de hecho, en particular, esta última parte ya no es cálculo en varias variables. Esta última parte es cálculo en una variable, porque ya es un cambio de variable en una integral sencilla, ¿sí? Lo otro, pues si no lo entienden, pues tranquilos, no pasa nada. Pues yo intenté explicárselos sin generar como mucha teoría muy fuerte, pues, pero esa es la forma analítica en la que se hace allá. Listo, y esa integral da 1. O sea que, pues, la integral que está ahí, por lo tanto, todo eso va a dar 2pi. ¿Comprendieron? O sea, ya terminé que i cuadrado es igual a 2pi. ¿Listo? Pero i cuadrado. Por lo tanto, ¿no? Entonces aquí, por lo tanto, esa integral de la que yo había empezado, vean, i cuadrado es igual a esto, y es igual a esto, y es igual a esto, y es igual a... i cuadrado es igual a 2pi. O sea que i, que es esa integral, ¿sí o no? Y que es esa integral es igual a raíz de 2pi. Listo. Ahí está. ¿Para qué necesito eso? Eso lo necesito si voy a demostrar que mi función dada es una función de distribución de probabilidad. Yo necesito ver que la integral de esta función sobre todos los reales es igual a 1. ¿Listo? Vamos a ver que la integral de esa función sobre todos los reales es igual a 1. Entonces, ahora sí. Ahora veamos que esto es igual a 1. Listo. Y para eso, entonces, voy a reemplazar lo que es esa función. ¿Listo? Listo. Ahí está reemplazado lo que es esa función. Ya van a ver dónde es que vamos a empezar a usar el resultado anterior. Entonces, en esta integral que tengo ahí, voy a sacar esa constante, ¿sí? Voy a sacar esa constante. Entonces, pues esto es lo que tengo que ver que me da 1. ¿Listo? Entonces mejor voy a salir de esto. Saco la constante. Listo, saqué la constante. Y ahora voy a hacer un cambio de variable. ¿Listo?
el cambio de variable que voy a hacer es que, vean, yo quiero que el exponente, vean que dice x menos a al cuadrado sobre 2b cuadrado. Mi variable, pues hacemos el cambio de variable siguiente. Voy a hacer una variable, será t igual a x menos a, todo eso sobre b. ¿Sí? Para que el exponente de Euler sea simplemente e a la menos t cuadrado sobre 2. ¿Sí? Vean que t al cuadrado es x menos al cuadrado sobre b al cuadrado. Listo. Con ese cambio, ¿cuál es el diferencial de t? El diferencial de t es 1 sobre b. ¿Sí o no? Por dx. ¿Sí van bien hasta acá? Interpreta nuestro silencio como un sí. Sí. Pues si esto es cálculo integral. Y si no recuerdan cálculo integral, ahí sí estamos jodidos. Entonces, reemplace eso en la integral de arriba. ¿Listo? Miren pues. La región de integración no va a cambiar. Porque vean, pues, la x está lineal. Entonces, cuando x es infinito, t también es infinito. Y cuando x es menos infinito, t también es menos infinito. O sea, la región de integración no va a cambiar. Entonces sigue siendo sobre todos los reales. Pero miren el exponente del Euler. Vean que ahí está el x menos al cuadrado sobre b al cuadrado. O sea que queda, o sea, todo eso lo voy a cambiar por t cuadrado. O sea que eso simplemente va a quedar e a la menos t cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Cambio el diferencial de x. El diferencial de x lo voy a cambiar por b que multiplica a el diferencial de t. ¿Sí? Pasando el b al otro lado a multiplicar cuando hicimos eso. ¿Sí o no? Ahí está. Y ya. ¿Cómo así que y ya? Este b lo saco de la integral. Ahora sí lo puedo simplificar con este que está aquí afuera. A mí me faltó decir que ese b era una cantidad positiva. Sí, yo puse b cuadrado, pues qué pendejo soy. Pues claramente b cuadrado es una cantidad positiva. B es una cantidad positiva. ¿Listo? B es una cantidad positiva. Pues para poder decir que raíz de b cuadrado es b y no valor absoluto de b. ¿Listo? Es para eso. Que se cancela con este. Y queda 1 sobre raíz de 2pi. ¿Cierto? Pero queda 1 sobre raíz de 2pi por esa otra integral. Voy a cancelar este. O si quiere escribe pues el b como... Ahí, mejor. Ahora esto. Ya cancelé el b. Y si se fijan, esa integral que quedó es la integral y de la que hablamos ahorita, que aquí todavía está. ¿Sí? La integral de menos infinito a infinito, o sea, la integral sobre todos los reales, de e a la menos x cuadrado sobre 2 o e a la menos t cuadrado sobre 2, diferencial de t, la variable de integración, como saben, es variable muda, es igual a raíz de 2pi, se cancela con ese otro raíz de 2pi y eso da la módica suma de 1. Y con eso ya verificamos que la función es una función de distribución de probabilidad. ¿Lo entendieron? Así haya sido a los golpes. Erika. Señor. Erika, quede sincera. ¿Lo Sí, entendió? no, yo lo entendí. Luisa. Yo lo entendí. Que Carlos también. escribió, Carlos Santiago también escribió que él lo entendió. Ah, bueno, listo. Bueno, les dejo a ustedes para que practiquen
la media y la varianza. De hecho, para la normal es muy bacano que hagan los 4 momentos. O sea, que hagan la media, la varianza, la asimetría y la kurtosis. ¿Se acuerdan en ese trabajo o en esos primeros trabajos que yo les puse de estadística descriptiva? Cuando ustedes hacían el histograma, que yo les pedía clasificar la forma del histograma, con algunos, pues algunos tuvieron una confusión con respecto a la kurtosis y lo que hacía el R. Y es que el R por defecto, para calcular la kurtosis, la orden kurtosis, lo que hace es que calculas el exceso de kurtosis sobre la normal. O sea, la normal tiene kurtosis 3. ¿Sí? Entonces lo que les pido es que pues, ese sí habrá que trabajar un poco más. Es que para este calculen, que se den cuenta que la media es A, ¿sí? Que la varianza es B cuadrado. La asimetría es 0, o sea, esto es simétrico, ¿sí? Esa es, digamos, la media y la asimetría son muy fáciles de que se den cuenta que son 0. Se los voy a explicar. Miren por qué. Esta función que está aquí es una función par. ¿Sí o no? Claramente es una función par. Par. El intervalo sobre el que yo estoy integrando pues sería una integral impropia de menos infinito a infinito. Entonces saben que uno pues lo plantea al límite cuando a tiende a infinito, de integral desde menos a hasta a. Pero tengo esta f minúscula, es una función par. Si yo voy a hacer la media, para calcular la media, por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Para calcular la media yo tengo que integrar sobre el soporte de la variable aleatoria, o sea, en este caso sobre todos los reales. Y tengo que multiplicar x por la función de distribución de probabilidad. Pero entonces me queda x por f de x, pero f de x es una función par. Con x, la función de integración resultaría siendo una función impar. ¿Sí o no? Pero, bueno, me falta decir algo. No, aquí hay un error. Aquí hay un error. Hay que centrar, hay que hacer un desplazamiento. Perdón, yo me equivoqué. Hay que hacer un desplazamiento para decir que esta función es par. Me explico. Piense por un momento que a es 0. Ahí esa función sí es par. ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Están claros hasta ahí? Ahí esa función sí es par. Cambie x por menos x y claramente obtiene la misma función. ¿Listo? O sea que si el a es 0, fácilmente usted se va a dar cuenta que la media es 0. ¿Listo? O sea, la media es ese a que tengo ahí. Ahora póngalo con menos a. Y el truco que van a hacer para que resuelvan esa integral es que hagan un cambio de variable, pero desplazando, ¿sí? Hagan un cambio de variable desplazando. Cambien x, por ejemplo, por t más a. Al cambiar x por t más a, ya la función que les va a quedar sí va a ser par. Y van a tener que hacer, ¿cómo lo digo? Carpintería para poder llegar a darse cuenta que la media es A. ¿Listo? ¿Cómo interpreto este silencio? ¿Que lo van a hacer o no lo van a hacer? ¿No entendieron lo que les dije? Pues yo sí entendí, pero hay que rayar. Yo desde que no raye, no, así como en el aire, no, yo tengo que sentarme y rayar. Sí, sí. Miren, esa función uno la dibuja muy fácil, pero usted puede coger GeoGebra para hacerse una idea de cómo es la gráfica de esa función. Y uno la dibuja muy fácil. Se va a dar cuenta pues que esa
Es nada más, pues, es una transformación de la campana de Gauss, pero pues igual se va a seguir viendo la forma de la campana. Entonces, cuando usted desplaza, si usted quiere desplazar a que eso le quede centrado, o sea, usted tiene que cambiar x por x más a, ¿sí o no? Cuando usted cambia x por x más a, eso ya le queda centrado. Pero usted, cuando usted cambia x por x más a, ¿cómo le va a cambiar la función de adelante? Pero recuerde que usted está multiplicando, es por x, aquí. Usted está multiplicando, es por x. Entonces, cuando usted cambia x por x más a, yo a veces hago esto muy rápido porque no me gusta. Entonces, digamos, haga como un cambio de variable. Cambie x, por ejemplo, por t más a. Cambio x por t más a. El diferencial de x es el mismo diferencial de t. O sea, yo estoy desplazando, ¿sí o no? Y si estoy integrando sobre todos los reales, la región de integración sigue siendo la misma. Sigue siendo todos los reales. ¿Listo? Ahora simplifique esto. Esta función f evaluado en t más a, esta función f evaluado en t más a, esta ya es una función par, porque esta es la que se cancela el menos a del exponente. ¿Se acuerdan? Entonces, Sí. distribuya esa integral, pues multiplique. Aquí queda. Un término es este, o sea, algo que hay que integrar es esto. T por f evaluado en t más a. Y luego sigue más a que multiplica a la integral de f. Ya separé. ¿Sí o no? Ahí ya separé. T más a por f es t por f más a por f. Y ahí ya separé la integral. Listo. Esta primera integral es la que es 0. ¿Por qué? Porque es que ya f evaluado en t más a ya es una función par. Multiplicado por t que es impar, entonces queda impar por par, es una función impar sobre un intervalo simétrico, entonces esta integral es 0. Esa integral es 0. Y esta otra queda a por esa integral, pero esta integral me da 1, porque es la integral de f sobre todos los reales. Como ya sabemos que f es una función de distribución de probabilidad, entonces ya sé que su integral sobre toda la región de integración va a ser 1. No importa que la desplace, ¿sí o no? Simplemente mover el gráfico a unidades para la izquierda, el área bajo la curva va a seguir siendo la misma. ¿Sí comprenden? Sí, ¿Sí lo vieron ahorita un poco más fácil así? sí, sí, ya si es crítico, ya se percibe mejor. Entonces, listo. Trabajen ustedes ahí y sigan. O sea, yo les sugiero que intenten hacer algunos ejercicios de aquí, ¿sí? Intenten hacer, algunos ya habían empezado. Intenten hacer los de la binomial. Aquí hay que trabajar mucho con el binomio de Newton. La binomial negativa. Alguno me había hablado sobre que había un error en la binomial negativa. Yo lo voy a revisar, porque pues este sí recuerdo que lo tomé del libro como tal. Yo lo revisé, pero bueno, voy a revisar a ver si es esto. Aquí solamente les puse la media. La geométrica, entonces ahí está, cambiar R por 1 en la distribución anterior. Entonces, listo. Dejamos hasta aquí. El jueves seguimos con repaso. El otro martes vamos a seguir con repaso y así. Y el examen será. Yo les había dicho que el tema del examen lo íbamos a dejar hasta la clase 7. ¿Se acuerdan? O sea, hasta lo que vimos. Sí, Entonces el examen lo vamos a hacer en la primera clase que podamos hacerlo. O sea, sería dentro de 15 días. eso caería que 10 de agosto. 10. 14, sí, 10. Ah, bueno. ¿Listo? Profe,
Cuénteme. ¿Nos puede compartir esta partecita que hicimos hoy, por favor, para guiarnos con eso? Listo. Listo, hágale. Gracias. Con gusto. Bueno, muchachos, nos vemos el jueves. Chao. Hasta luego. Con gusto. Feliz tarde.